Ya están viendo la presentación, ¿cierto, chicos? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. bueno, muchas gracias. Y nuevamente, perdón por el inconveniente. Listo. Entonces acá, como vemos, y como les decía, pues el conflicto escaló hasta niveles mundiales, ¿sí? Muchos países se vieron afectados directa o indirectamente. Y es más, aún países de nuestro continente. En el caso de Estados Unidos ingresa a la guerra solo hasta el año 1917, es decir, casi que terminando la guerra. Pero pues ingresa también pues por los intereses que tenía con Inglaterra. Pues en esa época Estados Unidos era muy buen socio comercial y muy buen amigo de Inglaterra. Entonces cuando los ingleses pues ven que el imperio alemán prácticamente les está venciendo, deciden entonces pedir la ayuda de los Estados Unidos, quienes ingresan a la guerra y, como dice también el dicho, voltean la hoja, ¿sí? Y cambian también el rumbo de la guerra. Bueno, aquí vamos a ver los antecedentes. Eh, Algo de los antecedentes tiene que ver con lo que veíamos también con el tema del imperialismo. Acuerden que yo les decía que muchas de estas potencias pues estaban compitiendo entre ellas también por ver quién era la mayor eh, potencia imperialista, quién era la mayor potencia colonial. Entonces acordémonos que les decía que en 1885 el canciller Otto von Bismarck pues hace la primera gran reunión con todos los eh, con todas las potencias europeas para repartirse lo que sería África, ¿no? Y algunos países del Asia, pero pues a muchos de estos países pues no les gustó la repartición que se hizo y posteriormente pues estallarían estas diferencias, ¿no? También estas potencias iniciaron una carrera armamentista, es decir, pues a pesar de que había una paz, ¿sí? Que fue conocida precisamente en esa época como la paz armada, porque a pesar de que pues todos habían firmado un acuerdo de no agresión, pues la mayoría de estas potencias se estaban armando y preparándose para una guerra. Entonces, a pesar de que había un acuerdo de paz, pues todos se estaban preparando para la guerra, ¿no? Y todos pues estaban interesados precisamente en conservar sus colonias, pues que eran importantes por las materias primas, que eran la base de la industria de la mayoría de estos países europeos. Bueno, dentro de las causas también tenemos lo que ya hablábamos del colonialismo, ¿sí? El colonialismo, entonces, que fue ese sistema político en el cual pues las potencias europeas dominaron política y económicamente a sus colonias, ¿no? Que principalmente, pues ustedes saben que estaban en Asia y África, aunque también pues hubo colonias en América, sino que si ustedes se acuerdan también, ya cuando se da el imperialismo en el siglo XIX, las colonias americanas ya nos habíamos independizado, es decir, ya la mayoría, si no todos, los países de Latinoamérica ya habíamos logrado nuestra independencia. Entonces, por eso, digamos ya para esta época, la única parte del ponqué, por decirlo así, que les quedaba por repartirse a las potencias europeas, pues era básicamente Asia y África. Bueno, aquí podemos ver un video, ay, perdón, un video no, digo una imagen, ¿sí? Una imagen de una caricatura precisamente de la época, una caricatura eh, que nos muestra todas pues las potencias europeas cuando estaban en la reunión que yo les decía que se hizo en 1885 para la repartición de Asia y África, ¿sí? Entonces, pues aquí se muestra de manera jocosa y burlona cómo pues cada una de ellas estaba mirando con qué parte, ¿sí? Con qué parte de Asia y África se quedaba. Bueno,
También pues tenemos como las causas, la rivalidad económica que tenía, pues como ya habíamos dicho en otras clases, pues cada uno de estos países buscaba tener la mayor cantidad de colonias. ¿Para qué? Para poder surtir a sus diferentes industrias de materias primas. Es decir, sin esas materias primas que ellos obtenían de sus colonias, pues prácticamente era imposible para ellos seguir con ese desarrollo económico y también pues consolidarse como una gran potencia económica. Aquí también vemos otra caricatura en la que se ve pues las principales potencias en el reparto también de África, ¿sí? Entonces, donde cada una de ellas tenía intereses distintos e intereses creados especialmente en lo que era pues las grandes riquezas minerales, las grandes riquezas naturales que tenían todos estos países del África, ¿sí? Y esto pues también generó pues conflictos entre ellas. También entonces ellos buscaban estas colonias, porque recuerden que les decía yo que se convertían pues automáticamente en nuevos mercados. Les ponía yo la clase pasada el ejemplo de la India, ¿no? Que la India se convirtió en el principal proveedor de algodón para la industria textil de Inglaterra y asimismo pues se convirtió en el principal comprador de los textiles ingleses. Es decir, los ingleses compraban o extraían, porque extraían el algodón de la India, ¿sí? Ellos en su industria textil entonces hacían lo que era ya los textiles, la ropa ya terminada, y se lo vendían entonces a los indios. Eso entonces ampliaba también el mercado de estas potencias y demostraba pues también la importancia que tenían estas colonias, porque además de extraer los recursos naturales, los recursos minerales y las materias primas necesarias para su industria, pues también se convirtieron en clientes de la industria de las distintas potencias europeas. Bueno, eh, como ya les decía también entonces, la carrera armamentista fue otra de las causas, a pesar de que se firmó pues esos acuerdos de repartición pacífica de Asia y África en 1885, pues la mayoría de países estaban preparándose, armándose para una guerra porque pues sus intereses, perdón, coloniales pues estaban ahí presentes. Bueno, algo importantísimo, quiero que veamos acá la imagen del lado derecho y nos podemos dar cuenta por qué esta fue una guerra como ninguna otra, es decir, como nunca antes se había llevado a cabo. ¿Por qué? Antes de la Primera Guerra Mundial, todas las guerras se peleaban a caballo, ¿sí? Se peleaban también con mosquetes y no, digamos, la guerra marítima no vio avances tan importantes como acá. Acá en la Primera Guerra Mundial también se estrena el invento del submarino, que el submarino entonces sembró terror en los mares. ¿Por qué? Porque los alemanes, ellos hundieron muchos barcos ingleses, ¿sí? Tanto así que a los ingleses pues ya les daba miedo navegar porque los alemanes estaban básicamente pues hundiendo toda su flota. Y lo más tenaz del asunto es que los alemanes no solamente hundían eh, barcos militares, sino también hundieron barcos civiles. Es más, el hundimiento del transatlántico Lusitania, ¿sí? Que fue hundido por los alemanes, significó la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el transatlántico Lusitania iba desde Inglaterra hasta los Estados Unidos. Entonces en este barco transatlántico iban muchos ciudadanos estadounidenses y pues cuando este barco es hundido por los alemanes, pues muchos ciudadanos estadounidenses murieron y eso
sirvió también para que los Estados Unidos se decidieran a ayudar directamente en el conflicto a los ingleses, porque hasta ese momento pues los Estados Unidos solamente les brindaba ayuda, digamos como con suministros, con armamento, pero todavía los Estados Unidos no había no se había más bien involucrado directamente dentro de la guerra. Pero ya con el acontecimiento del hundimiento del transatlántico Lusitania, entonces ahí es cuando los Estados Unidos deciden entrar directamente en la guerra. Bueno, ahora sí, pues hablemos más de la imagen. Entonces en la imagen nos muestra pues estos nuevos avances tecnológicos. El submarino, ¿sí? Que es un invento de guerra que se estrena en la Primera Guerra Mundial. También el dirigible, ¿sí? O los cepelines, que se convierten también, no tanto en un arma de guerra, porque en esa época se utilizaba básicamente, era que como vigilancia, ¿sí? Entonces pues también fue un invento valioso porque pues desde el aire los distintos ejércitos podían divisar gran cantidad de terreno, es decir, podían tener la vista de kilómetros y kilómetros y también podían tener una vista de dónde estaban las posiciones de sus enemigos. También quiero que miremos eh, la imagen de la parte superior derecha en donde vemos una máscara de gas. Esta fue una guerra también brutal. ¿Por qué? Porque acá en esta guerra es donde se estrenan las tristemente célebres armas químicas. Entonces, por primera vez el mundo estrena lo que se conoce como las armas químicas. Especialmente había dos, el gas mostaza y el gas de cloro. ¿Sí? Estos dos gases pues eran utilizados en combate y causaban la muerte de quienes lo aspiraban por asfixia y bueno, les voy a poner un ejemplo sencillito. Por ejemplo, ustedes cuando comen un ají, ¿cierto? Un ají así bien picante, a ustedes se les empieza a irritar la garganta y las mucosas, ¿no? Y la nariz. Y empiezan como a llorosear, a mocosear. Entonces multipliquen eso que ustedes sienten cuando se pican con ají, multiplíquenlo por 1000. Entonces básicamente eso es lo que hacía el gas de cloro y el gas mostaza. Es decir, irritar y cerrar las mucosas. Entonces básicamente el soldado moría por un paro cardiorrespiratorio porque todas sus vías aéreas pues eran cerradas y también en muchos casos pues lo que era el gas de cloro como era en muy altas concentraciones también terminaba quemando su piel, ¿no? Entonces ahí podemos ver también pues lo brutal que era pues que eran estas nuevas armas. También podemos ver el estreno de los acorazados, ¿no? Barcos de guerra que estaban súper armados y cuyo propósito era hundir otros barcos o bombardear posiciones enemigas en tierra. También los cañones tienen una evolución terrible, o sea, de los pequeños cañones que podíamos ver, digamos, en las revoluciones de 1848, en la Revolución Francesa o en otras guerras, ya entonces se crean también cañones de gran tamaño que son capaces de disparar a decenas de kilómetros del objetivo. También, bueno, aquí faltan otros que los veremos más adelante también. Está pues la invención del tanque de guerra, ¿sí? Que también pone terror porque imagínense en todas las demás guerras acostumbrados a ir a caballo, ¿cierto? Y cuando ven un objeto pues tan grande como el tanque que era inmune a la mayoría de las balas, pues eso también causó terror dentro de muchos soldados. También se inventa el lanzagranadas, ¿no? Entonces, estos lanzagranadas que posteriormente fueron inventados precisamente para hacerle frente a estos nuevos tanques que eran completamente inmunes pues, a las balas y a los calibres de la época. Bueno, y aquí vamos a llegar ya a lo que es el desarrollo de la guerra. O sea, acá todas las potencias que ya nombré, el imperio austrohúngaro, el imperio turco-otomano, el tercer imperio alemán, eh, Italia, Francia, Inglaterra, Rusia, todos
ya estaban prácticamente con la pelea casada, por decirlo así. Lo único que necesitaban era una excusa, y esa excusa llega el 18 de junio de 1914. Resulta que ese día, ese fatídico día, el 18 de junio de 1914, es asesinado el heredero del trono austrohúngaro Francisco Fernando. ¿Sí? Resulta que para esa época el imperio austrohúngaro tenía a Serbia, ¿sí? A Serbia como parte de su imperio. Pues resulta también que los serbios no querían pertenecer al imperio austrohúngaro, y dentro de Serbia se crearon algunos grupos radicales, especialmente uno conocido como la Mano Negra. La Mano Negra era un grupo ultranacionalista serbio que buscaba también la independencia y la separación de Serbia del imperio austrohúngaro. ¿Qué pasaba con este grupo de la Mano Negra? Pues que utilizaba tácticas terroristas, es decir, ellos mataban altos dirigentes del imperio austrohúngaro, ponían bombas, ¿sí? O sea, utilizaban el terror para pues lograr su objetivo de independizarse del imperio austrohúngaro. ¿Y qué pasa? Uno de estos jóvenes pertenecientes a la Mano Negra, pues cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria estaba visitando la capital de Serbia, pues se acerca con un arma, y como lo vemos en este dibujo, ¿sí? Eh, llega y se acerca disparándole al archiduque Francisco Fernando y matándolo. ¿Qué pasa? Pues que con la muerte del archiduque Francisco Fernando, heredero austrohúngaro, pues se da inicio, ¿sí? Se da inicio a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Serbia estaba apoyada por el Imperio Ruso, ¿sí? Y entonces, pues el Imperio Ruso estaba apoyando a Serbia. Eso, pues el Imperio Austrohúngaro lo tomó, digamos, como una declaración de guerra. Es decir, ¿por qué los serbios matan a mi heredero al trono? ¿Sí? Y los rusos, en vez de buscar y entregar a quien lo mató, lo que hacen es defender a los serbios. Entonces, con esto se da pie a la guerra, es decir, se enfrenta el Imperio Austrohúngaro al Imperio Ruso. ¿Y por qué al Imperio Ruso? Porque el Imperio Ruso estaba defendiendo a los serbios y apoyaba, como quien dice, por debajo de cuerda, también pues el movimiento independentista serbio. Bueno, ¿qué pasó? El Imperio Austrohúngaro entonces lo que hace es tratar de aplastar la rebelión serbia, pero como ya les decía, entonces los rusos, ¿sí? Los rusos entonces defienden, ¿sí? Mandan a sus tropas para que los austrohúngaros no aplasten a Serbia. Aquí podemos ver dos fotos. En la parte superior derecha podemos ver a miembros del ejército austrohúngaro, y abajo podemos ver miembros del ejército ruso, y aquí podemos ver pues también pues uno de los nuevos avances tecnológicos que, como quien dice, ayudó de que nos pudiéramos matar mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Cuál fue ese avance, o cuál es el arma que ustedes ven ahí? Pregunto. ¿Quién me puede decir cuál es el arma que ven ustedes ahí? ¿Ninguno? ¿Quién me puede decir qué arma es la que vemos ahí? Bueno, entonces, si están por ahí, o ya se perdieron. Aquí estamos. Ah, bueno, sí. Bueno, el arma que pueden ver ustedes ahí es una ametralladora, ¿sí? Entonces, la ametralladora se estrena por primera vez en la Primera Guerra Mundial, y obviamente es un arma que cambia completamente la dinámica de la guerra. ¿Por qué? Porque antes se tenían, eran los mosquetes, o se tenían esos
lo que se llamaba rifles de repetición, entonces que había que cargar cada disparo, ¿sí? Entonces, digamos, mientras un rifle de repetición, si usted, digamos, era muy buen tirador, usted podía disparar, digamos, unos 5 disparos por minuto, pues la ametralladora ya estaba lloviendo una cadencia de 100 disparos por minuto, ¿sí? Entonces esto hizo también que el nivel de matanza y el nivel de destrucción pues fuera mucho más grande. Bueno, acá también entonces vemos un mapa de lo que fue el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, las potencias europeas invocaron diferentes alianzas, ¿no? Que ya habían hecho pues muchos años atrás. También entonces estas colonias fueron importantes, ¿por qué? Porque para la guerra se necesitaban también pues un presupuesto grandísimo. ¿Por qué se necesitaba un presupuesto grandísimo? Porque eh, pues una guerra significaba, por ejemplo, armamento, equipamiento, significaba también comida para los millones y millones de soldados. Obviamente, pues las colonias, directa o indirectamente, pues fueron también las proveedoras de estas materias primas para la guerra, ¿no? Aquí podemos ver entonces un mapa en donde en el centro, en amarillo, podemos ver el imperio alemán y el imperio astrohúngaro, ¿sí? Y en la parte de abajo, ¿sí? En la parte inferior derecha, podemos ver en lo que queda la actual, obviamente Turquía, lo que era el imperio turco-otomano. Entonces estas fueron las potencias centrales. Alemania, o sea, el segundo imperio alemán, Austria-Hungría o el imperio austrohúngaro y Turquía o el imperio turco-otomano. Por otro lado, entonces tenemos pues las potencias que se enfrentaron. Podemos ver entonces el imperio ruso, ¿sí? Podemos ver al lado izquierdo a Francia y podemos ver en la parte de arriba a Gran Bretaña, es decir, Gran Bretaña, Francia y el imperio ruso se enfrentaron a Alemania, Austria-Hungría, el imperio turco-otomano y los italianos. Entonces, básicamente este fue el mapa de la guerra. Bueno, y aquí podemos ver también los dos bandos que se armaron, ¿no? Entonces, un bando se conoció como las fuerzas aliadas, que principalmente estuvieron lideradas por Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿sí? Pero también, entonces, participaron otros países que por eso se le dio el nombre, ¿sí? De Guerra Mundial, porque también participaron eh, Serbia, también participó Bélgica, también participó Japón, ¿sí? También participó Italia, que Italia pues ahí pasa algo gracioso porque originalmente Italia participaba con el bando de las potencias centrales, pero posteriormente se pasa al bando de los aliados, ¿sí? Por otro lado estaban entonces los imperios centrales, que estaba el segundo imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio turco-otomano y estaba también Bulgaria. Entonces, como vemos, fueron muchos países, o sea, prácticamente todos los países europeos participaron dentro del conflicto y participó también los Estados Unidos, que no estaba, digamos, dentro del continente europeo, pero que también tenía intereses para ayudar a Gran Bretaña. Entonces por eso también entra los Estados Unidos, y la entrada de Estados Unidos en la guerra pues también significa pues como dicen, voltearle la hoja al conflicto. ¿Por qué? Porque las fuerzas aliadas prácticamente estaban superadas por los alemanes, ¿sí? Eh, y por los turcos. Entonces, con la entrada de Estados Unidos, entonces ellos ya logran, digamos, una ventaja que sin los Estados Unidos no hubiera ayudado, pues prácticamente Gran Bretaña, Francia y Rusia hubieran caído frente a los imperios centrales. Bueno,
La guerra también tuvo dos dinámicas. Una que fue la guerra de movimientos, ¿sí? Aquí vemos dos imágenes. En la parte inferior izquierda podemos ver prácticamente el escenario en donde se llevó a cabo la guerra, que fue en las llamadas trincheras, ¿sí? Esta fue conocida como una guerra de trincheras, es decir, cada uno de los bandos enemigos cavaba sí, un hueco, una zanja, ¿sí? En donde allí esperaban los soldados. ¿Qué esperaban? El momento justo, ¿sí? El momento justo para avanzar. Si ustedes ven la imagen superior derecha, podemos ver pues una foto excelente que nos muestra el preciso instante, perdón, en que fuerzas alemanas salen de su trinchera para ocupar la trinchera del enemigo. Entonces básicamente pues en esto consistía la dinámica, ¿no? Entonces ir avanzando poco a poco, tomar la posición de la trinchera del enemigo, ¿sí? Y esperar ahí en la trinchera. Había un dicho de un escritor o un historiador de la época que decía que durante la Primera Guerra Mundial se vivía y se moría en la trinchera, lo cual era verdad. O sea, había soldados que podían pasar meses en su posición de trinchera sin, digamos, que hubiera un cambio de posición, o sin que lograran, digamos, ocupar también la trinchera del enemigo. Bueno, también para ponerlo un poquito en contexto, ¿alguno de ustedes se vio la primera película de La Mujer Maravilla? ¿Alguno de ustedes la vio? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, bueno, ahí vamos a poder ponerlo un poquito en contexto. Si ustedes se dan cuenta, la película de La Mujer Maravilla transcurre durante la Primera Guerra Mundial. Si ustedes se acuerdan de una escena en que, digamos, llega la Mujer Maravilla y llega al frente, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ella habla con los ingleses que están en esa trinchera, y ellos les dicen que hace un mes, ¿sí? Están esperando ahí y que no han logrado avanzar a la siguiente trinchera. Pues básicamente esa parte, digamos, es real, ¿no? Lógicamente la Mujer Maravilla no es real, ¿no? Pero esa parte en que estos soldados narran de que llevan meses ahí en esa misma posición, pues en eso era la dinámica de la guerra, es decir, esperar, llenarse de valor, salir de la trinchera y tratar de ocupar la posición enemiga, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan también, ahí en la película se ve pues las condiciones, ¿no? Eran todo lleno de tierra, todo embarrado, que prácticamente pues esa era la vida en la trinchera, ¿no? Muchos soldados también sufrían de infecciones en los pies, infecciones respiratorias, también por el barro y la humedad, ¿sí? Entonces pues también podemos ver pues lo cruda que fue la guerra, y como les decía, pues esta película que es ficción, pues también nos puede mostrar un poquito pues también lo que fue la guerra. También podemos ahí ver las nuevas armas, ¿no? Porque si acordémonos que ahí cuando llega la Mujer Maravilla, pues está esquivando las balas de la ametralladora, que también fue esa nueva arma que se estrena y se inventa también para la Primera Guerra. Bueno, aquí podemos ver entonces también las nuevas armas, ¿no? Entonces podemos ver ahí la ametralladora. ¿Alguien me puede decir qué es lo que tienen puesto esos dos soldados que están manejando esa ametralladora en la imagen superior izquierda? Mm, pues en la cara tiene una máscara de gas, ¿no? Exactamente, entonces una máscara de gas. ¿Qué pasa? Durante esta guerra el uso de máscaras antigases era algo muy común. ¿Por qué? Como les decía, pues esta es la primera guerra donde el hombre desarrolla y utiliza las armas químicas, que como les digo sus consecuencias eran horribles, es decir, una muerte por gas mostaza o gas de cloro, pues era una muerte horrible, que prácticamente las secreciones, ¿sí? Y se cerraba la garganta y la tráquea y la nariz, y pues la gente moría asfixiada de un paro cardiorrespiratorio. También pues este gas de cloro, ¿sí? Digamos, había muchos soldados
que obviamente tenían su máscara antigas y no morían, pero ese gas de cloro que tocaba la piel les causaba quemaduras hasta de segundo y tercer grado, es decir, quemaduras gravísimas, ¿sí? Entonces ahí podemos ver también pues, la crudeza de la guerra. En la parte de abajo pues podemos ver uno de los inventos también que causó terror en esa época, que fue el tanque de guerra, ¿no? En este caso es el tanque inglés, el Mark I, ¿sí? Que fue uno de los tanques más utilizados durante la Primera Guerra Mundial y pues también sirvió para que los ingleses lograran avanzar. ¿Por qué? Porque digamos mientras, digamos usted estaba solito, sí, o sea, no tenía ni solamente tenía usted sus hombres y sus fusiles, resulta que los ingleses ponían los tanques a ir adelante, pues lógicamente como eran tanques blindados, pues los alemanes no tenían mayor oportunidad contra este tanque inglés y pues muchos soldados pues lo que hacían era huir apenas veían que se acercaba un tanque de esto. Entonces este tanque también digamos marcó una diferencia grande o un antes y después en la guerra, ya que permitió pues que el avance entre trincheras fuera mucho más rápido porque prácticamente no había forma de hacerle frente a este tanque. También esta es la primera guerra donde se estrena la fuerza aérea. Aquí por primera vez el avión, que hasta ese momento pues era un medio de transporte o era más bien una novedad, porque realmente en esta época pues el avión todavía no tenía la autonomía digamos para cruzar de un continente a otro. Entonces prácticamente el avión era una novedad, se utilizaba mucho como un observador, se utilizaba mucho también como un medio para transporte, pero a distancias muy cortas. Pero en la Primera Guerra el avión pasa a ser un arma de guerra. Aquí vemos uno de los muchos modelos de aviones que hubo durante la Primera Guerra Mundial, al cual si ustedes se dan cuenta en la parte de adelante se le instaló una ametralladora. Entonces cuando se le instaló esa ametralladora al avión, pues dejó de ser una novedad y un medio de transporte a convertirse en un arma de guerra. También acá por primera vez surgen los famosos bombardeos aéreos, ¿sí? Porque también pues para eso se utilizaba el avión, ¿sí? Como una forma de bombardear las posiciones enemigas y lógicamente esto también sirvió para que el nivel de destrucción fuera mucho más grande, ya que pues se mandaban estos aviones a los poblados y a las ciudades cercanas para bombardear y destruirlas. Ya más adelante vamos a ver una imagen de una ciudad destruida por estos bombardeos. Bueno, entonces aquí podemos ver en estas fotos también pues lo que es la crudeza de la guerra, ¿no? En la primera imagen, la que tenemos en la parte izquierda, podemos ver un grupo de enfermeras atendiendo a unos soldados. Y si ustedes se dan cuenta, estas enfermeras tienen máscaras antigas, lo mismo que los soldados, porque es que el terror era demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que como en esta época no se habían firmado lo que posteriormente se firmaría que serían los acuerdos de Ginebra, ¿sí? O sea, en esta época ni existían. Bueno, les voy a explicar qué son los acuerdos de Ginebra. Resulta que los acuerdos de Ginebra son reglas que se establecieron para la guerra. Por ejemplo, esos acuerdos de Ginebra dicen que no se pueden utilizar armas químicas ni biológicas. Esos acuerdos dicen de que el personal médico, es decir, médicos y enfermeras, nunca puede ser parte de las hostilidades o parte del conflicto, ¿sí? Esos acuerdos también dicen que se deben respetar a los heridos, es decir, que si alguien está herido, se debe permitir que el personal de salud, el personal médico lo atienda. Pues para esta época, pues ni pensar esos famosos acuerdos de Ginebra. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esta época, pues si yo era enfermero o médico, enfermera o médico, y yo estaba atendiendo a unos soldados, pues ¿qué podía pasar? Que los enemigos, los alemanes,
me pudieran tirar gas de cloro o gas mostaza. Entonces, mientras yo atendía a un herido, pues podía ser yo también la víctima a causa del gas. Entonces, por eso podemos ver en esta foto que el personal médico, en este caso las enfermeras, pues utilizaban máscaras antigas para pues evitar que mientras atendían un herido, pues ellas murieran a causa del gas. Y en la parte derecha podemos ver pues una trinchera donde pues los cuerpos de los soldados están siendo atendidos. También pues algo duro de esta guerra que fue que la mayoría de soldados nunca regresaron a sus casas, o sea, ni siquiera sus cuerpos pudieron ser llevados a sus familiares. ¿Qué era lo que se hacía en esta época? Pues como estaban peleando a miles de kilómetros de su casa, pues cuando un soldado moría, pues generalmente lo enterraban ahí en el mismo campo de batalla, como vemos pues con este ejemplo de estos dos soldados, ¿sí? También otro de los hechos significativos de la Primera Guerra Mundial, que fue, resulta que a finales de 1917 Rusia se retira del conflicto, ¿sí? Y esto también pone en jaque a Inglaterra y a Francia. Bueno, ¿por qué sale Rusia del conflicto? Resulta que durante 1917 se desarrolla la Revolución Rusa, ¿sí? Esta Revolución Rusa, que es una revolución comunista, marxista-leninista, pues se revela en contra del poder del zar Nicolás segundo y pues como el zar Nicolás segundo era quien los había puesto a ellos en la guerra, entonces apenas termina la revolución rusa, apenas deponen al zar Nicolás segundo, pues lo primero que dicen, listo, nosotros nos declaramos neutrales y nos salimos de la guerra. Pues esto afectó drásticamente a Inglaterra y a Francia, que prácticamente quedaron solas, ¿sí? Quedaron solas contra los alemanes, los austrohúngaros y los turcotomanos. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí sí que los ingleses pidieron o casi que rogaron que llegaran rápidamente las tropas estadounidenses a la Primera Guerra Mundial, que al fin, como les decía, llegaron a finales de 1917 y lograron entonces cambiar el rumbo de la guerra, es decir, Inglaterra y Francia, que prácticamente estaban vencidas, cuando llegan las tropas estadounidenses, entonces logran derrotar al imperio alemán, al imperio austrohúngaro y al imperio turco-otomano. Bueno, ahora sí, vemos dos imágenes muy crudas y muy dicientes, ¿no? Lo primero, o mejor dicho, la imagen de la izquierda, ¿qué podemos ver? ¿Quién me puede decir qué podemos ver ahí en la imagen de la izquierda? Fernanda, ¿qué puedes ver tú en la imagen de la izquierda? Fernanda. ¿O Jairo? Jairo, ¿me puedes decir qué ves en la imagen de la izquierda? Si están por ahí. Hola. Sí, profe, yo le respondo. Listo, Martín, gracias. Pues en la imagen de la izquierda se puede observar como toda la destrucción que causó la guerra. Exactamente. Entonces, una ciudad completamente destruida, en este caso por los bombardeos. ¿Y si ven la gente que está haciendo? La gente está abandonando la ciudad. Entonces también esta fue otra de las consecuencias. Y sobre todo graves, porque pues en esta guerra murieron más civiles que militares, que lo cual pues es tremendo, ¿no? Porque digamos mientras murieron alrededor de unos 10 millones, un poco más de soldados, murieron casi los 20 millones de civiles, ¿sí? Y la mayoría murieron por esto, a causa de los bombardeos. Y en la otra imagen, que es todavía más cruda, podemos ver el cuerpo de un soldado, el cual se está descomponiendo ahí en el lugar donde murió. Entonces esto también pues fue muy tenaz, porque lo que les decía, o sea,
Los que eran de buenas, pues se hacían un hueco y ahí lo enterraban, ¿sí? Pero los que no tenían la suerte, pues quedaban allá abandonados en el campo de batalla y prácticamente se descomponían. Entonces, pues fueron pues imágenes muy crudas de la guerra, ¿no? También obviamente pues la guerra dejó devastadas la mayoría de las ciudades, ¿no? Y también llevó a la quiebra a muchos de los países, porque la guerra obviamente sale costosa, ¿no? Tener equipamiento, tener armas, mantener los soldados. Entonces, las consecuencias de la guerra obviamente fue que la mayoría de Europa quedó destruida, millones de muertos, especialmente civiles, ¿sí? Y también que los países quedaron con grandes deudas, ¿sí? Es decir, quedaron en unas crisis económicas tenaces. Bueno, aquí podemos ver también cómo cambia el mapa, ¿sí? Es decir, el antes y el después de la Primera Guerra. Entonces, una de las consecuencias es que el imperio alemán se deshace, ¿sí? Se desaparece y da paso a Alemania. Lo mismo, el imperio austrohúngaro, que ustedes ven en la imagen de la izquierda, que tenía muchísimos países, también entonces se divide en muchos otros países, o sea, prácticamente del imperio austrohúngaro solamente queda Austria y Hungría, que al final de la guerra se convierten en dos países independientes. Entonces, una de las consecuencias más directas fue que esta guerra pone fin a la era de los imperios, es decir, el imperio alemán se divide y se acaba, el imperio austrohúngaro se divide y se acaba, y el imperio turco-otomano se divide y se acaba, ¿sí? Entonces esta fue una de las consecuencias directas. También que se crean muchas nuevas repúblicas en Europa. Entonces podemos ver allá a Checoslovaquia, a Austria, Hungría, a Rumania, ¿sí? Podemos ver también después a lo que es Serbia, ¿sí? Entonces, más adelante se darían conflictos entre estos países recién creados que de una u otra manera pues también desatarían pues el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la imagen que vemos acá es la imagen del zar Nicolás II de Rusia con su familia. Entonces, como les decía hace un rato, pues a final de 1917 Rusia sale de la guerra. ¿Por qué? Porque se da la revolución rusa, ¿sí? Una revolución comunista, marxista, leninista, que pone fin al reinado del zar Nicolás II. Y pues algo también para destacar, o sea, la muerte del zar y su familia fue brutal. O sea, ellos los encerraron en su casa de veraneo y pues a todos ellos los fusilaron, ¿sí? A toda su familia, o sea, hombres, mujeres, niños, y quemaron sus cuerpos, ¿no? Entonces aquí podemos ver una foto de la familia Romanov, ¿sí? De la antigua Casa Real rusa, que tras la Revolución Rusa pues son asesinados brutalmente, son quemados y sus cuerpos son enterrados en una fosa común. Y esto pone fin a la era de los zares en Rusia y empieza entonces la era del Partido Comunista. También igualmente el Imperio Turco-Otomano se divide y el Imperio Turco-Otomano, que era muy grande, ¿sí? Que ocupaba parte de Asia y parte del África, pues termina eh, ocupando prácticamente todo lo que es, o únicamente más bien, lo que se conoce como la meseta de Anatolia. Bueno, consecuencias sociales. Entonces, aunque no se tienen cifras muy exactas, se cree que hubo 10 millones de soldados muertos y algunos estiman que entre 13 o 20 millones de civiles, que tampoco se tiene una cifra exacta. Obviamente pues esto causó la desintegración de familias, miles y miles de niños huérfanos, ¿sí?
causó pobreza y causó hambre. Es decir, la guerra significó una aguda crisis económica y social para todo el continente europeo. Y aquí podemos ver entonces también una imagen de un montón de muertos que están siendo contados en el campo de batalla. Y esto era, como dice el adijo popular, era el pan de cada día. Bueno chicos, ya con esto damos por terminada la presentación